Hermanos, buenos días. Sean bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto dominical. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su vida y porque estamos aquí todos reunidos. Vamos a iniciar este culto. Les pido, por favor, inclinen su rostro. Vamos a hacer la siguiente oración. Bendito Padre, Señor, gracias por habernos dado un día más de vida, Señor, por este domingo que tú nos entregas la oportunidad de poderte alabarte, glorificarte y darte todo el honor, toda honra que solo tú mereces, Señor. Abre nuestra mente, Señor, quita el velo de nuestros ojos, permítenos escuchar lo que tú tienes para todos y cada uno de nosotros el día de hoy, Señor. Y en medio de diversas situaciones que tenemos, confiamos en que tú nos guiarás en todo momento. Gracias por el devocional de los niños hace unos minutos antes y gracias por este culto que estamos por iniciar, Señor. Prepara nuestros corazones y el de todos los hermanos para que tu palabra impacte en nuestras vidas, Señor. Quedamos con este culto en tus manos y en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Te pedimos, te rogamos todas estas cosas, mi Dios. Amén. Mis hermanos, nuevamente, sean bienvenidos. Es un gusto, es un placer que estén aquí con nosotros compartiendo un culto más, una oportunidad para poder reflexionar, para poder escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Les invito, por favor, que busquen en su Biblia el siguiente pasaje en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículos 66 al 69. Les repito, hermanos, el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículos 66 al 69. ¿Ya están conmigo, hermanos? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, este pasaje es impactante. Impactante en el sentido de que si nosotros vemos el contexto de este capítulo, algunas líneas atrás, Jesús había hecho había puesto un reto muy, muy fuerte delante de sus discípulos y de todas las personas que le seguían. Había puesto una prueba muy fuerte delante de ellos y muchos de ellos se habían desanimado por lo mismo. Había mucho desánimo y muchos simplemente se alejaron. Aquí, por lo que podemos captar en el pasaje, cuando dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Nos hace pensar que de la multitud o de las decenas de discípulos que lo seguían, solamente quedaron los 12. Muchas personas quedaron inconformes, decepcionadas. Esa no era la doctrina o las palabras que esperaban ellos. Y solamente quedaron los 12. Y aquí sucede lo maravilloso de este pasaje.
El Espíritu Santo de Dios toca al apóstol Pedro y él dice ni más ni menos lo que tenía que decir. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie le había revelado esto a Simón Pedro. El Espíritu de Dios lo tocó y le reveló esto. Estas son las maravillas que permite Dios para quienes lo buscan de corazón, mis hermanos. Y es normal que tengamos desánimo, es normal que nos sintamos cansados, que nos desanimemos por las situaciones que vivimos y especialmente en estos tiempos. Pero, hermano, y se lo digo en lo personal, ¿a dónde más iremos? ¿A quién más acudiremos? No hay persona en el mundo, no hay nadie en el mundo que nos pueda brindar la paz que solamente Jesús nos puede dar y la promesa de una vida eterna junto con Él. Parece fácil, los problemas a veces son muy agobiantes, las situaciones pueden ser muy pesadas, pero no nos soltemos de la mano del Señor. No nos alejemos de Él. Confiemos en el Señor Jesús. Él comprende nuestras cargas, comprende lo que estamos sufriendo en nuestra carne. Y en esos momentos de angustia, ore. Comparta todo ese sentimiento que tiene, ore al Señor, pídele que le ayude, que le dé fortaleza, que le dé sabiduría, que le dé entendimiento, que lo conforte y le dé paz. En esos momentos duros por los que pueda usted pasar, mi hermano, mi hermana, que me escucha. Y créame que Dios va a traer paz a su vida. Y si Él quiere, en su voluntad, le hará entender, no en ese momento, quizá más adelante, el porqué de las cosas, por qué están sucediendo las cosas, los acontecimientos, lo que sucede alrededor de su vida. Especialmente de lo malo que no nos gusta. En nuestra carne no nos gusta que nos vaya mal, no nos gusta tener problemas, a nadie le gusta. Pero a veces son necesarios. Recordemos las palabras. A los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Y con esto en mente, mis hermanos, vamos a dar paso a mi hermano Gibran para que nos lleve con unas alabanzas. Adelante, mi hermano Gibran. Gracias, mi hermano Marcos. Pues así es, mis hermanos, vamos a alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y gracias a Dios por su sangre derramada en la cruz. Su sangre, Él la derramó en la cruz para darnos perdón a cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos acercarnos. Murió en la cruz, se rasgó el velo en dos, para que nosotros pudiéramos acercarnos al trono de la gracia y poder hallar gracia para el oportuno socorro, dice su palabra, y solamente Él, a través del perdón que Él puede brindarnos con su sangre preciosa, dice su palabra, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Solo Él puede hacer las cosas nuevas, no parchar, no poner ahí algún curita para tapar alguna cosa, alguna falta, alguna falla. No, dice la palabra que Él hace todo nuevo, Él borra todos nuestros pecados. Y vamos a entonar este canto, este hermoso himno, que me puede dar perdón. Y solamente nos puede dar perdón su obra redentora, su sangre que derramó en esa cruz. Y vamos a entonar este canto. ¿Qué me puede dar perdón?
solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaremos junto a sus pies. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Su sangre nos trae perdón. Su sacrificio en la cruz fue el acto más maravilloso que Él pudo haber hecho para incluirnos a nosotros en ese plan hermoso de la salvación, mis hermanos. Así que vamos a darle gracias a Dios, vamos a darle la honra. Todos los días de nuestra vida vamos a darle la gloria a Él porque Él lo merece, mis hermanos. Él es digno de recibir toda la gloria en cada cosa que hagamos, en cada paso que demos. No solo cuando nos acordemos, no solo cuando sea Semana Santa que recordemos su sacrificio en la cruz, no, mis hermanos, debemos nosotros de ser diligentes en buscarle, en demostrar nuestro amor, en demostrarle que el anhelo de nuestro corazón es seguirle y servirle como nuestro Señor. Es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y vamos a entonar este siguiente canto, al que es digno de recibir toda la gloria, al que es digno de recibir nuestra adoración, y solo a Él adoramos, mis hermanos. Y vamos a entonarlo ahí donde usted está, junto con su familia. Entone estos cantos, eleve su voz a Dios y adórele. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús,
al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Él vive por siempre y Él regresará pronto por su iglesia. Y como el apóstol Juan, decimos: ven pronto, Señor Jesús, por tu iglesia. Dios les bendiga, les dejo con mi hermano Marcos. Hermanos, continuamos con el culto. Qué bueno que está con nosotros nuevamente. Me siento muy feliz que estén aquí con nosotros. Es un gusto, es un placer. Y claro que sí, vamos a continuar con las acciones de gracias y las peticiones. Sin duda, sin lugar a duda, todos nosotros tenemos acciones de gracias que poner delante de Dios. Ya el tener salud, tener nuestros 5 sentidos, ya es un hermoso regalo de Dios. ¿Cuánta gente no tiene alguno de estos grandes bienes? La vista, no pueden andar bien, etcétera, etcétera. Gracias a Dios por la salud de la que gozamos y otras muchas bendiciones que nos entrega. También peticiones, sin duda, todos nosotros tenemos peticiones delante de Dios. Necesidades no solo nuestras, sino de los que nos rodean, nuestros semejantes, familiares, amigos, vecinos, hermanos en nuestra misma iglesia y trascendiendo más allá por nuestras autoridades. Todos tenemos peticiones delante de Dios. Y sé que todos ustedes, todos nosotros, oramos diariamente pidiéndole a Dios por la nube de testigos que nos rodea, porque a eso también hemos sido llamados, a pedir por nuestros hermanos, por nuestros semejantes, a amar a nuestro prójimo, así como nosotros nos amamos también. Así nos los indica el Señor Jesús. Pedir por los demás. En este sentir, les pido que por favor inclinen su rostro para hacer una oración de gracias y también por las peticiones que todos pudiéramos tener delante de Dios en nuestros corazones. Vamos a inclinar nuestro rostro. Mi Señor, bendito Padre, gracias, Señor, por tus bendiciones y bondades renovadas todos los días, Señor. Gracias por el pan que pones sobre nuestra mesa, Señor, por la salud de la que gozamos, Padre, porque has permitido que en estos tiempos tan difíciles nosotros mantengamos nuestra salud, Señor. Y Señor, te damos gracias por ello y te pedimos por todas las personas, Señor, que están en situación grave, ya sea en sus casas encerradas o en los hospitales, Señor.
Tú tienes su vida en sus manos y te pedimos por todos ellos, Señor. Solo tú conoces a mis hermanos, a mis hermanas, a toda esa nube de testigos alrededor de ellos. ¿Cuánta gente tiene necesidad, Señor? Ponemos todas esas necesidades delante de ti en este momento. Todas las necesidades y peticiones por las cuales mis hermanos han estado orando toda la semana, Señor. En este momento, en una sola voz, en un mismo sentir, las ponemos delante de ti, rogándote que tengas misericordia de todas ellas, Señor. Eh, a título, a título personal, cada quien, Señor, tú conoces nuestros corazones y sabes qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos aqueja, Señor. Puede ser la situación financiera, puede ser la falta de trabajo, puede ser la incertidumbre en lo que sucederá, Señor, puede ser la relación con los hijos, la relación con los padres, con el esposo, con la esposa. Señor, solo tú conoces nuestro pensamiento y ponemos todas estas preocupaciones, ponemos estas cargas delante de ti, Señor, te las entregamos para que nos ayudes con todas ellas. Nos declaramos faltos, Señor, que no podemos solos, no podemos sin ti, Señor. Ayúdanos, ten misericordia, Señor, y obra en la vida de todos y cada uno, Señor. Señor, todo esto te rogamos, todo esto te pedimos, Padre amado, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias, mis hermanos. Y vamos a darle continuidad a nuestro culto dominical y vamos a dar paso a mi hermano Gibran, que nos va a llevar con unos cantos. Adelante, mi hermano Gibran. Gracias, hermano Marcos. Pues vamos a continuar entonando estos cantos, mis hermanos, para honra y gloria de Dios. Este siguiente canto se titula Porque tú eres bueno. Y sin duda creo que podemos decirlo, creo que podemos, sin dudarlo, podemos decir, Dios ha sido bueno hasta este día, Dios ha sido bueno hasta este momento. Y acabamos de orar por peticiones, por circunstancias complicadas que hemos estado viviendo y lo maravilloso de esto es que aún en medio de estas circunstancias complicadas podemos decir que Él ha sido bueno. Leía a mi hermano Marcos hace un momento, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? A pesar de las circunstancias y de las situaciones difíciles, la pregunta que podemos hacernos es, ¿a quién iremos? ¿A dónde más tenemos que ir? Sino solo a Él, solo a quien dio su vida entera por cada uno de nosotros, y su bondad se ve reflejada en que no nos deja. Su bondad se ve reflejada en la paz y en el consuelo que Él nos da a pesar de las situaciones. Su bondad, a pesar de todo, se sigue viendo. Su bondad no se ve limitada por las pruebas, por las luchas. Él sigue siendo fiel y Él sigue siendo bueno. Y vamos a entonar este canto, mis hermanos. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es.
Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré. Por tu senda de justicia, guíame. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y la idea no es que nosotros seamos infieles, ¿no? Aquellos que son infieles, pues no heredarán el reino de Dios, pero la idea es que al igual que Él es fiel, nosotros permanezcamos fieles a Él. Y vamos a entonar este último canto, mis hermanos, delante de tu trono. Y el coro dice: y yo deseo, Dios, anhelo decirte que te amo, decirte que te adoro, que eres lo mejor que existe en mi vida, que eres bueno para mí, que no hay nadie como tú. Y vamos a entonar este canto ahí donde usted está. Cierre sus ojos, como hemos dicho, no se limite al que no estamos congregados, al contrario, ahí donde usted está, que valoremos el estar congregados, mis hermanos, y que anhelemos nuevamente entonar a una voz estos cantos, hermanos, pero en espíritu lo estamos haciendo, así que no se sienta cohibido por la familia, no, mis hermanos, al contrario, hágalo con todo su corazón, eleve su voz, cierre sus ojos, levante sus manos, inclusive si usted desea arrodillarse, orar a Dios, puede hacerlo, mis hermanos, y vamos a entonar este canto. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres bueno para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y decirte te amo, y decirte te adoro, decirte te amo, y que eres bueno para mí. Y decirte
y decirte te adoro y decirte te amo y que eres bueno para mí y que eres bueno para mí y que eres bueno para mí. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a darle paso a mi hermano Marcos y que Dios les bendiga, mis hermanos. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, mi hermano Gibran. Muchas gracias por los cantos que nos has llevado. Gracias a Dios por tu vida. Y haciendo una rápida reflexión, esperando en Dios, ¿cuánto tendríamos que esperar? A veces sentimos que necesitamos una respuesta inmediata por parte de Él. En el Evangelio según Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 9, hay un pasaje titulado El paralítico de Bethesda, que habla de una persona que no podía andar por sus propios medios y que tenía 38 años así, y que junto con otras personas que tenían problemas de salud, no especifica cuáles, se reunían alrededor de este estanque, esperando sanidad. Dice la palabra de Dios que cuando se revolvía el agua porque algún ángel la agitaba, en ese momento uno de los que estaban enfermos se desplazaba hacia ella y quedaba sanado. Esta persona, por su condición, por no poderse mover, podemos pensar que sus piernas no tenían movimiento, no se podía desplazar fácilmente. Llevaba 38 años así, enfermo. Nosotros tenemos aproximadamente 90 días en esta condición de encierro y para muchos de nosotros pues es complicado. Ya no sabemos a dónde meternos, como comúnmente se dice, y llevamos apenas 3 meses. No nos desanimemos. Es difícil, pero sepamos esperar en el tiempo de Dios. No con esto le digo que tengamos que esperar 38 años como este personaje, este paralítico. Dios conoce nuestra necesidad y sabe qué tanto debemos de esperar para que el propósito al que Él nos ha llamado por medio de ese padecimiento, de esa aflicción, de esa preocupación, rinda fruto en nuestras vidas. Que no haya desánimo, hermanos. Y en este sentir, y ya con la preparación en nuestro corazón para escuchar la palabra, los dejo en manos de mi hermano Agustín, que nos va a compartir la santa palabra de Dios en esta mañana, en este domingo. Doy paso a mi hermano. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda día con día en el sentido de la vida misma. Damos gracias al Señor por este día en especial, por la participación de cada uno de mis hermanos. Y quiero dar la bienvenida a cada uno de mis hermanos que hoy están con nosotros a través de estos medios y a los amigos que también se han conectado. Quiero darles la bienvenida y quiero decirle que Dios les ama y que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de ustedes en sus vidas. Es bien cierto lo que nos dice en
nuestro hermano Marcos, Dios tiene un propósito en las cosas que están pasando. Quizá nosotros, por nuestro entendimiento y porque tenemos esa mentalidad, como un día les compartí, esa mentalidad griega, buscando explicación de las cosas, no entendemos ni comprendemos muchas cosas de las que pasan. Pero Dios tiene un propósito y nosotros debemos de creer y de confiar y permanecer firmes y saber esperar en el Señor. Y esa es precisamente la pregunta que hoy les quiero hacer a ustedes, hermanos. ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada? ¿Dónde están nuestros ojos? Y hoy quiero, con esto en mente, con esta pregunta en mente, quiero que me acompañen a hacer una oración para dar inicio a este culto. Y les invito a inclinar su rostro. Si, como les ha invitado mi hermano Fibran, si quieren hacerlo de pie, tomados de la mano en familia, hincados, como ustedes quieran hacerlo, nada más con humildad y humillación ante el Señor y con un corazón dispuesto, háganlo, hermanos. Así que inclinemos nuestro rostro. Bendito Dios, Padre de misericordia, de bondad y de clemencia. Hoy te damos infinitamente gracias por tu fidelidad, por tu gran amor que has demostrado en cada uno de nosotros, porque nos has ayudado hasta este instante. Tenemos vida gracias a ti. Tenemos un techo gracias a ti. Tenemos el alimento gracias a ti. Tenemos un trabajo, quizá algunos con la mitad de sueldo, otros quizá no están percibiendo, pero todo esto es gracias a ti porque tú no nos has dejado. Y debemos de reconocer que todo esto, Señor, de lo que estamos viviendo es por un motivo. Hoy te ruego, Señor, abras el entendimiento de nuestro razonamiento, de nuestro corazón, de nuestra alma, para que a través de tu Santo Espíritu podamos entender y comprender muchas cosas que no hemos comprendido ni valorado a través de los tiempos, y que en este tiempo aún no podemos ni lo hemos comprendido. Pero llegará el momento en que lo entenderemos y lo comprenderemos. Hoy, Señor bendito Dios, te pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos que están del otro lado de esta pantalla, a los amigos que se conectan también. Hoy te los pongo en tus manos para que te derrames grandemente en ellos a través de tu Santo Espíritu y que tu palabra penetre, Señor, en sus corazones y que sea implantada esa semilla para que nosotros seamos esos hacedores de la misma y no nada más oidores de la palabra. Ayúdanos, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos porque reconocemos, Señor, que separados de ti no podemos. Te necesitamos hoy y siempre. Hoy, Señor, Padre mío, me pongo en tus manos. Bendito Señor. Ayúdame, Señor, porque yo nada más soy un instrumento tuyo, Señor. Ayúdame a compartir esta palabra. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues bien, hermanos, con esta pregunta que en mente, ¿dónde tenemos puesta nuestra mirada? Tu mirada debe estar puesta en Cristo Jesús, tus ojos deben estar puestos en Dios y no en el hombre. Más de una vez hemos escuchado de labios de los hermanos que han predicado estas frases. Y como cristianos, sabemos que es una verdad absoluta. Nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo Jesús. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en Dios. Así como leía hace unos momentos aquella
fragmento del versículo, Señora, ¿a quién iremos? Realmente no hay dónde ir. Jesús es el camino que lleva al Padre y lo sabemos. Es el único camino que nos hará llegar al reino de los cielos para poder ocupar aquella morada que fue a prepararnos y que prometió a aquellos que permanecieran fieles en el camino y haciendo la voluntad de Él, guardando sus mandamientos. Sin embargo, hermanos, no todos lo entendemos así, porque en nuestra alma está este pensamiento, pero en nuestro corazón no lo está. Decimos que sí, pero nos mostramos falsos en nuestra manera de actuar. Siempre hemos buscado agradar más a la carne, buscamos dedicar más tiempo y espacio al trabajo, al negocio, a todo aquello que nos lleva a obtener ganancias material. Porque sabemos de antemano que con el dinero obtenemos los buenos alimentos, la buena bebida, el buen vestir, el buen transporte, todo lo que es el confort en casa. Todo esto que complace a la carne. Y esto pues no es pecado, hermanos. Realmente todo esto el Señor lo ofrece. Pero debemos considerar lo que decía el apóstol Pablo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Debemos considerar cuál es nuestra prioridad. Debemos ser honestos, hermanos. El dinero es el enfoque principal de todo hombre en este mundo. Pero si cambiamos nuestro enfoque, nuestra forma de enfocar nuestra mirada, si dirigimos realmente ese enfoque en Dios, hiciéramos caso al consejo de su palabra, como lo hacemos por las cosas materiales, nuestra vida sería diferente. Este mundo sería diferente. Y hoy estaríamos realmente no pasando lo que estamos pasando, estaríamos quizá haciendo otras cosas. Pero debemos de entender de esta palabra clave que está en la Biblia, en buscar primeramente el reino de Dios y hacer la justicia de Él. Y que la promesa que también se nos darán todas aquellas cosas que buscamos primeramente. Dios debe de ocupar siempre el primer lugar en nuestras vidas, en todos nuestros sentidos, en nuestra vista, en nuestro olfato, en nuestro tacto, en nuestro oído, en nuestro gusto. Ese Lewis escribió esta frase y quiero que pongan mucha atención, la voy a leer. Dice así: si ponemos lo primordial en primer lugar, lo secundario vendrá por añadidura. Si ponemos lo secundario en primer lugar, perdemos tanto lo primero como lo segundo. Nuevamente, hermanos, si ponemos lo primordial en primer lugar, lo secundario viene por añadidura. Si ponemos lo secundario en primer lugar, perdemos tanto lo primero como lo segundo. Hay muchos cristianos en el mundo que su vista está puesta en estas cosas materiales, pero también los hay. Hay muchos que su vista está enfocada en la fe en Dios, su fe está puesta en el Señor. Afirman que la fe en Dios funciona porque lo han comprobado en sus vidas a través de sus muchas maneras de vivir, de las variadas circunstancias que han pasado a lo largo de su vida. Las dificultades económicas, en los problemas laborales, distanciamiento en las familias por causa del evangelio, de los amigos, enfermedades propias y de los seres amados, en fin, a través de muchas experiencias han manifestado en su vida que su vida está enfocada y su fe está puesta en el Señor y que no tienen duda alguna. Su confianza está en Cristo. Su fe está totalmente dirigida en Cristo Jesús. También lo hay, pero son minoría, hermanos.
Los discípulos le pidieron alguna vez a Cristo Jesús: Señor, aumentanos la fe. Ellos reconocieron que no tenían esa fe, la cual Cristo pedía, a tal grado que muchas veces los confrontaba diciendo: hombres de poca fe. Los discípulos llegaron a reconocer esto, de tal forma que dijeron: Señor, aumentanos la fe. Pues que esto sea nuestro sentir también, hermanos, y que sea nuestro ruego, que tanto en nuestro pensamiento como en nuestro corazón siempre esté esta disposición de que el Señor aumente nuestra fe, que en nuestro pensamiento y en nuestro corazón esté ese pensamiento de que sin el Señor no podemos. Siempre que nos acerquemos a Dios, creamos que Él es fiel, que somos galardonadores de los que le buscan, tal como nos lo manifiesta el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y precisamente el día de hoy nuestra enseñanza sobre esto va dirigida a uno de nuestros sentidos, la vista. Nuestros ojos deben de estar puestos en Dios, porque nuestro poder radica en esta vida enfocada, hermanos. Y hoy quiero que me acompañen a sus Biblias, y nuestra cita base va a ser precisamente en el libro de Hebreos, pero en el capítulo 12. Si lo tienen, hermanos, a la mano, y tienen a la mano sus Biblias, el capítulo 2, en el versículo 2. Si no tienen la Biblia en su mano, presten oído a esto, a la palabra del Señor. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuevamente, hermanos, voy a leer este versículo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me gustaría leer otra versión bíblica para poder entender un poco más a fondo esta lectura. Y la Biblia que utilicé fue Palabra de Dios para Todos. Y dice así: fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podría haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Hay mucho que desarrollar en esta palabra, hermanos. Nada más que ahorita nos vamos a enfocar en esta palabra. Fijemos nuestra mirada en Jesús. En los primeros capítulos de la epístola a los Hebreos, podemos leer y estudiar acerca del peligro de deslizarnos, es decir, de simplemente ser oidores y andar vagando sin hacer nada en cuanto a nuestra salvación. Este libro de los Hebreos es de suma importancia para el cristiano, como ya en otras ocasiones les había comentado. El estudio que vamos a hacer los días miércoles de la Carta a los Romanos es de suma importancia para nosotros en la vida como cristianos y en la vida de cualquier cristiano. Y la segunda carta que la Biblia marca de suma importancia es esta carta a los Hebreos. En todos los primeros capítulos nos invita y nos pone alertas a no deslizarnos, dice, de la manera en estar alertas en nuestra salvación, y no nada más ser oidores y ya nada más hasta ahí, no hacer nada, andar vagando ahí.
Y en los últimos capítulos de esta carta a los hebreos, el escritor está hablando a los creyentes de un estado estacionario, inmóvil, que permanecer quietos, inmóviles, sin hacer nada. Sus consejos podrían expresarse de la siguiente manera. Decía, participemos de la carrera. Pongámonos en movimiento en vez de permanecer quietos. Avancemos, somos corredores. Como lo podemos leer en el antetexto de la misma carta del capítulo 12, dice que, por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Diríamos que uno de los mayores peligros en la vida del cristiano, en la vida cristiana en general, es el permanecer inmóvil, vagando y sin hacer nada. Cuando uno se pierde en aquellos lugares del extremo norte o sur del mundo, en los polos, donde las temperaturas son muy bajas, corremos el grave peligro de congelarnos hasta la muerte. Y el primer paso que debemos de dar cuando nos encontramos en esas condiciones es no quedarse dormido. Una persona en esas circunstancias tiene que luchar contra el sueño y debe mantenerse en movimiento, porque de otra forma quedará congelada y va a morir. Ahora nosotros diríamos que en un sentido espiritual, para nosotros como creyentes, como cristianos, existe el mismo peligro. Si nos quedamos estáticos, sin movimiento, sin movernos, ahí estableciéndonos en un mismo lugar, sin ningún crecimiento espiritual, podríamos llegar a esto, a quedarnos dormidos y morir, tanto física como espiritualmente. Por lo tanto, en la vida del cristiano es aquí comparada con esto, como lo compara el apóstol Pablo, con una carrera griega. El Señor Jesucristo es el camino hacia Dios. Y a lo largo del camino, el creyente, como soldado, debe mantenerse firme, y como un soldado debe de marchar, pero como un atleta tiene que correr esa carrera. Nosotros, quizá a los que les gustan cuando vienen las Olimpiadas, a mí me encanta eso, las carreras de 100 metros, 400 metros, me encanta ver a los competidores, cómo tienen su mirada fija en la meta. Y su objetivo es llegar primero. Nosotros debemos, como creyentes, poner nuestra mirada, fijar nuestra mirada en la meta, que es en Cristo, para alcanzar ¿qué? Pues sus promesas. Un día nosotros, amados hermanos, amigos que nos escuchan, vamos a volar. Y esto ocurrirá cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Pero la vida en este mundo es una carrera en la cual se puede ganar o perder, pero en la vida cristiana es la única carrera que todos van a ganar. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 24, que dice así. Es una pregunta. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Aquí me resaltó mucho la palabra verdad. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, todos a la verdad corren? Aquí la carrera que está hablando el apóstol Pablo, está hablando la carrera del cristiano, no de la carrera del atleta, sino del cristiano a la verdad. Para que podamos entender y comprender esto, dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad. Todos corremos hacia esa verdad.
vemos que todos corren para obtener un premio hacia esa verdad. Dios nos ha prometido galardones, eso es, corremos, no tanto para alcanzar los galardones, sino para alcanzar aquella promesa de la vida eterna. Pero Pablo continúa diciendo en el versículo 26 de esta carta a los Corintios: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Así debemos nosotros de correr con ese sentimiento, ese sentir que tenía el apóstol Pablo de correr, no hacia la aventura, no correr por correr, no saber en qué dirección dirigirnos, sino tenía un objetivo, tenía que llegar a eso, no como a la aventura, tenía un objetivo que alcanzar. Nosotros tenemos ese objetivo que alcanzar como cristianos. Entonces, Pablo en la carta a los Gálatas les reprende grandemente en el capítulo 5, en el versículo 7, donde les dice: vosotros conocíais bien quién os estorbó para no obedecer a la verdad. Vosotros teníais el conocimiento, les decía a los Gálatas, ya tenían esa verdad. Entonces, ¿quién les estorbó para no obedecerla? Para no creer que Jesucristo es el camino. Le estaba diciendo, ¿quién les estorbó? Nosotros debemos de tener cuidado de los estorbos que la vida nos asedia. Así que fijemos nuestra mirada en Jesús, hermanos, en quien la fe empieza y termina, donde nos dice el versículo que les leí de Palabra de Dios para Todos. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Fijar los ojos en Jesús es una advertencia a la iglesia del Señor para no distraer nuestra mirada y poner atención en otras personas o en otras cosas que no convienen. No permitamos que las noticias, las tareas o circunstancias, los afanes de cada día nos distraigan, hermanos, de esa verdad, desalentando nuestro ánimo. Todo lo que el mundo pone delante de nuestros ojos son vanidades, con un propósito de desanimarnos simplemente. Debemos permanecer alertas en no fijar nuestra mirada en un líder, sino más bien examinemos todo lo que el líder enseña. En no fijar nuestra mirada en ninguna religión, sino examinemos esa religión o nuestra congregación para ver si va de acuerdo a la palabra de Dios. Y a mí me encanta una frase que Charles Spurgeon mencionó, que advierte: no busques una iglesia cerca de tu casa, sino más bien busca una iglesia cerca de la Biblia. A veces nos cuesta trabajo trasladarnos para congregarnos. Buscamos no salir de ese estado de confort que hemos creado. Buscamos quizá que la iglesia nos quede a la vuelta de la esquina, como decimos, pero quizá una doctrina no muy sana. Entonces, no debemos de tener eso en mente. Y debemos de seguir ese consejo que Charles Spurgeon nos dice: no busquemos una iglesia cerca de casa, sino una iglesia que esté apegada a una doctrina sana, apegada a las santas escrituras. Así que no debemos de apartar nunca nuestra mirada de Jesús. No apartemos nunca nuestra mirada de la Biblia. Esto es nuestra doctrina a seguir, la Biblia. No descuidemos nunca nuestra relación diaria con el Señor en cuestión de oración. Nuestra intimidad, nuestra comunión con el Señor no la debemos de descuidar. Debemos ser siempre conscientes de su presencia, porque esto nos tendrá en una continua comunión con Él. Conscientes de que Él está, o sea, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, cuando cada que nos acerquemos, creamos que Él está, y así debe de ser. Si realmente queremos que Dios nos use, hermanos, de una forma
grande, necesitamos estar enfocados. Nuestra vida, nuestro corazón tiene que estar dispuesto, nuestra vida tiene que estar totalmente enfocada, nuestros ojos, nuestra mirada fijos en el Señor. Entre más enfocados estemos, seremos más efectivos y Dios nos usará aún más. Hay un gran poder en una vida enfocada y se los voy a explicar. Una luz difuminada no tiene mucho efecto en lo que toca. Una luz difuminada no va a tener efecto en lo que toca, pero cuando nos concentramos ese haz de luz, causará un efecto en lo que toca. Para ilustrar un poquito más esto, los rayos del sol concentrados y enfocados a través de una lupa pueden iniciar un fuego en la hojarasca. Yo creo que todo esto, cuando fuimos estudiantes, todos lo hicimos, nos lo enseñaron. Pero si podemos enfocarlo aún más, todavía concentrar ese rayo aún más, lo vamos a convertir en un rayo láser. Y este será capaz de cortar acero. Y este rayo láser en la actualidad ha sido de mucha ayuda y de mucha utilidad en el área médica. Lo mismo es una verdad en nuestras vidas, porque Dios nos llama a ser luz del mundo. En Mateo 5:14 nos dice que nosotros somos luz del mundo. Dice, ustedes son luz del mundo. Si no tenemos una dirección, iremos a la deriva sin ningún impacto. Pero si nos enfocamos en unas pocas metas, entonces podremos ser de gran impacto para el mundo. A veces queremos abarcar tantas cosas que vamos difuminando esa luz y no la vamos concentrando, no causamos tanto efecto por querer abarcar tanto. Pero si nos concentramos poco a poco en las cosas, en las metas, vamos a ir alcanzando y logrando y vamos a crear gran impacto. Entonces debemos de concentrar todo esto. Un gran ejemplo de estar enfocado está en la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 24, donde dice que Dios prometió crear una gran nación y una gran descendencia a través de Abraham. Pero sabemos que Abraham ya estaba poniéndose viejo y que su hijo Isaac aún no tenía hijos, ni estaba casado. Así que Abraham mandó a su leal sirviente a buscar esposa a Isaac, pero con ciertas recomendaciones, por supuesto. Y le dijo, no le traigas esposa de los cananeos que viven en los alrededores. Ve a mi tierra, a la tierra de mis parientes, y encuentra esposa para Isaac. Todas esas buenas metas, el enfoque en la meta de este siervo estaba clara y precisa. Él sabía que tenía que encontrar la esposa a Isaac y sabía exactamente qué esposa buscar y en dónde buscar. Así que su mirada y su enfoque la tenía bien encaminada, sabía su mirada en dónde estaba dirigida. Y necesitaba encontrarle la esposa en dónde, en la tierra natal de Abraham. Su carrera era completar esa encomienda que su amo le había hecho. Entonces nuestro enfoque, nuestra meta, nuestro sueño, nuestro anhelo, como le quieras llamar, como cristianos debemos alcanzar. ¿Qué debemos de alcanzar? Enfocar nuestra mirada. ¿Dónde tenemos nuestra mirada puesta? ¿Qué queremos alcanzar? Alcanzar la altura de aquel varón perfecto, que es a través de Cristo Jesús, ¿no? Y en Cristo. Nuestra mirada debe de estar puesta, nuestros ojos deben de estar puestos. Nuestra meta alcanzar es a Cristo. Dios jamás nos desamparará cuando así lo hacemos. Y David plasmó esto en el Salmo 141:8, donde dice, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma.
Pareciera que David le estaba haciendo un reclamo, pero no, David confiaba. Ahí dice, en ti he confiado, por tanto en ti, Señor, están puestos mis ojos. Su mirada estaba puesta en Dios. Sabía de antemano que sin él no podía hacer nada. Sabía que él había sido rey gracias a Dios. Sabía que Dios le había ungido como rey. Sabía todo eso. Entonces David tenía una vida totalmente enfocada en el Señor, y el Señor pues, obviamente no lo iba a desamparar jamás porque le prometió. Y sabemos de antemano que Dios es inmutable, no cambia de parecer, así como nosotros los seres humanos, que hoy decimos una cosa y mañana ya no es. Enfocar es establecer entonces nuestra atención en lo que realmente es importante. Si logramos enfocar nuestra mirada en el Señor, en Dios, en Cristo, podremos tener la seguridad de aunque todo a nuestro alrededor esté adverso, Dios ha prometido que siempre nos va a respaldar. Y yo creo que hasta este momento lo ha hecho. Hasta este momento nos ha ayudado y hasta este momento nos ha respaldado el Señor. No tenemos la menor duda en eso. Y nos seguirá respaldando, hermanos. Así lo debemos de confiar y así lo debemos de creer. 3 cosas que debemos considerar para mantener esta vida enfocada. Pongan mucha atención, hermanos. En primer lugar, no nos distraigamos. No distraernos. Para tener esa vida enfocada no vamos a distraernos. El enemigo de nuestra fe sabemos que es especialista en distraernos para desenfocarnos del verdadero camino, de distraer nuestra mirada en lo que estamos enfocando, de sacarnos del camino de Dios. Nuestra mirada está enfocada en aquella esperanza que es alcanzar un día y habitar todos como hermanos en alegría ahí en aquel lugar. Pudiéramos definir distracción como aquello que atrae nuestra atención y nos aparta de algo. Satanás es especialista en ponernos distracciones para desenfocar esa mirada. Y para poner una ilustración, creo que todos conocemos aquel relato o aquel pasaje bíblico donde se relata el momento en que Pedro camina sobre las aguas de la mar. La causa para que él se hundiese fue que las distracciones del viento le desenfocaron. Y le desenfocaron de lo que le estaba permitiendo caminar sobre él. ¿Quién era el que le estaba permitiendo caminar? Cristo Jesús. Cuando Pedro le pidió que si él era que lo hiciera ir hacia él, le dijo, ven. Dice que descendió de la barca y caminó sobre las olas. Pero su mirada estaba puesta en Cristo. Desafortunadamente, el enemigo le dio distracciones, dudó y que se hundió, de tal manera que Cristo tuvo que confrontar su poca fe. ¿Por qué dudaste?, le dijo. Así nos pasa a nosotros cuando nos distraemos. Tenemos esa mirada puesta y esa confianza en el Señor y vemos que a través de las noticias y a través de los medios nos llegan y nos bombardean, donde no vamos a salir de esa situación, donde esto no es posible, donde muchas circunstancias y nos distraen, nos desenfocamos y empieza a entrar la duda en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos empezamos a angustiar y decimos, no, es que no vamos a poder, no vamos a salir, es que muchas cosas. Debemos de tener esa confianza, esa vida enfocada en todo reto de nuestra vida, en todo acontecimiento. Número 2, ¿cómo debemos de mantener esa vida enfocada y el por qué? Porque Dios aún no ha terminado con nosotros. Dios ha iniciado una obra en la vida de cada uno de nosotros. Desde el momento en que una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, Dios inicia esa obra. Y el Señor no nos va a dejar hasta no terminarla, porque esa es tu perfecta
voluntad que aquella persona termine esa obra. Es posible que muchas veces no lo entendamos así, pero de algo sí podemos estar bien seguros, que si estamos en manos de Dios, Él completará lo que inició. Eso no hay duda. Dios nunca dejará nada inconcluso a medio camino. Él determinó introducir a su pueblo a la tierra prometida y hubo muchos inconvenientes, pero Él terminó su obra y metió a esa gran nación a esa tierra prometida. Así que nosotros debemos de enfocar nuestra vida, poner nuestros ojos en Él, porque Él aún no ha terminado la obra en nosotros, en cada uno de nosotros. Y aún sigue trabajando con cada uno de nosotros, hermanos, así como está plasmado en la Biblia en Jeremías 18. Nosotros somos ese barro, hermanos, del alfarero, que aunque se echó a perder en sus manos, Él no la desechó, sino que siguió trabajando hasta formar aquella vasija para honra. Y así el Señor sigue trabajando. Quizá el Señor nos esté moldeando y nosotros pues nos echamos a perder, ¿no? Y el Señor vuelve a moldearnos. Y nosotros pues como que volvemos otra vez a obstruirle la obra a Dios, pero el Señor vuelve a moldearnos, quizá con más dolor, pero lo sigue haciendo. El Señor va a terminar esa obra. Eso sí, no nos debe de quedar la menor duda. Y número 3, porque nuestra fe en Él es lo que nos dará la victoria ante un sistema antidios. Sabemos de antemano que vivimos ante un mundo donde tiene las bendiciones, pero sin aquel que da esas bendiciones. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 17, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la buena voluntad de Dios permanece para siempre. Aquellos que estén enfocados, aquellos que han enfocado su vida, aquellos que estén su mirada puesta en Cristo, permanecerán para siempre. Y en esta primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 4, nos dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y está en la victoria que ha vencido al mundo. Y esta es la victoria, dice que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa fe es la que ha vencido al mundo. El sistema de este mundo, hermanos, está diseñado para socavar los cimientos de nuestra fe. Probablemente el enemigo también nos está poniendo obstáculos para derribar esa fe. Pero también sabemos que Dios obra para probar esa fe. Y todo sucede para bien, así como lo mencionó hace ese versículo el hermano Marcos, donde para los que amamos a Dios todas las cosas suceden para bien. Entonces precisamente Dios permite que el enemigo quizás sea un obstáculo a nuestra fe, pero también Dios sabe que está probando esa fe, porque esa fe va a ser fortalecida. Solamente debemos de tener esa vida enfocada en Dios y no soltarnos, porque esa fe debe estar puesta en el Señor. Y en medio, sobre todo en medio de esta generación que estamos viviendo, una generación, hermanos, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Una generación donde para ellos las cosas que hacen y que agradan al mundo, para ellos es bueno. Obtener dinero es bueno. El dedicarse a los negocios es bueno. El dedicarle más tiempo al negocio que a Dios, que a la familia, para ellos es bueno, porque si no el sustento, ¿dónde viene? Y a lo bueno le llaman malo cuando tienen que ir a congregarse, decir eso no me deja nada bueno. Ya es una pérdida de tiempo. Qué triste. Por eso en esta generación que vivimos, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno,
es trascendental y de importancia que nos mantengamos enfocados en el Señor. Nuestra vida debe estar totalmente edificada en la roca. Nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, nuestros ojos totalmente firmes ahí, fijados totalmente. Porque si no, vamos a ser, pues yo creo que vulnerables a caer a estas distracciones. Entonces, solamente con esa mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo podemos mantenernos firmes ante tanta oposición que hay en este mundo. Luego dice aquí mismo en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 2, que dice que en la versión ya de Reina Valera 1960, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor de nuestra fe. Y lo dice bien clara la palabra. Él es el autor de nuestra fe. La fe que tenemos es gracias a Dios, no es gracias a nosotros. Porque dice que la fe viene por el oír que es la palabra de Dios, lo dice en Romanos 10:7. Y luego nos dice claramente que la palabra de Dios es Jesús. En el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, pues en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra que en griego muchos decimos que viene de la palabra logos, pero más bien viene de la palabra rema, otra palabra griega, es palabra. Ahí viene la palabra de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Entonces vemos realmente que la palabra de Dios es Jesús. Así que la palabra y la fe van de la mano. Esta palabra y esta fe van de la mano. Dios nos revela gratuitamente su palabra en Cristo Jesús. El misterio de la vida y la verdad que estaban ocultas, ahora nos lo ha dado a conocer. No debemos de tener eso como cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Que Jesús tuvo que decirles, tanto tiempo conmigo, Felipe, y aún no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo nos puede decir eso mismo, tanto tiempo buscándome y aún no me has encontrado. Tanto tiempo estudiando la palabra de Dios y aún no me conoces. Debemos tener mucho cuidado en esto. Por eso es bien importante que dice que aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Aquel que le haga falta el conocimiento, la pida a Dios, y Dios la va a traer a través del Santo Espíritu. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, llegamos a la conclusión de que Jesús es el autor de las Escrituras y que estas Escrituras fueron inspiradas a través del hombre, a través de su Santo Espíritu. Y son las que han generado esa fe en todos aquellos que hemos creído en el Señor y que hemos recibido a Cristo y que hemos reconocido ese sacrificio, que hemos reconocido que la paga del pecado era muerte y que Cristo vino a derramar esto, a pagar por nosotros. Eso es. Pero también la palabra de Dios dice que Dios condena a aquellos que la han despreciado. En Marcos 16, capítulo 16, dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuevamente, quédate con esto en tu mente, hermano. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús, entonces, siendo el consumador de la fe, desarrolla esa fe en nosotros también. Jesús es quien va a desarrollar nuestra fe a través de su Santo Espíritu. Por eso decía Cristo Jesús, ese juego de palabras que les dijo a sus discípulos: ahorita no me veis y pronto me veréis, ahorita me veis, pero aún no me veréis, pero aún un día llegará el momento en que me veréis. Vamos, uno se hace así como pelotas
donde dice que ya no lo iban a ver así físicamente, pero que lo iban a sentir espiritualmente y que algún día lo volveríamos a ver como lo vieron los discípulos físicamente. Entonces Jesús va a desarrollar esa fe en nosotros, la ha ido desarrollando. No debemos de tener la menor duda y quien la va a poner en acción en nuestra vida. El Señor va a utilizar muchas cosas cada día para poner a prueba esa fe, para que esa fe se vaya desarrollando. Vamos a tener muchas pruebas. Muchas veces hemos escuchado quizá iglesias que te invitan a aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador y que tus problemas se van a terminar. Hemos escuchado testimonios donde te dicen testimonios que tenías muchos problemas y que cuando aceptaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tus problemas se acabaron. Testimonios donde dicen, yo pedía una casa y mira, tengo mi casa, ahora tengo mi coche, ahora tengo dinero. Eso no es verdad, hermanos. Realmente eso no es verdad. Es triste. A nosotros nos gusta que nos pongan flores, o cómo podemos decirle que queremos escuchar lo que a nosotros nos agrada y que le agrada a la carne. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, te vienen muchos problemas, porque tu fe va a ser probada. Vienen muchas circunstancias a tu vida, acontecimientos que jamás habías pensado que te podían suceder, te suceden y llegan incluso a pensar que Jesús nos ha abandonado, que Dios no existe y muchas cosas. Porque las cartas de presentación del apóstol Pablo eran, porque por mí, por seguir a Cristo, he sido encarcelado, he sido abofeteado, he sido apedreado, he sido azotado. Pero él decía, pero para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces, si tú piensas, hermano, que al recibir a Cristo como Señor y Salvador, se te van a acabar tus problemas, pues déjame decirte que no es así. Con Cristo Jesús vas a soportar tus problemas y vas a tener esa esperanza de que tus problemas tienen solución. Eso sí. Y que para Cristo Jesús no hay imposible, para Dios no hay imposible. Por eso muchas veces les compartía, no le digas a Dios cuál grandes son tus problemas, mejor dile a tus problemas cuál grande es el Señor, porque para el Señor no hay problema que no se pueda resolver, pero sí vamos a ser sometidos, porque el Señor nos va a ir preparando para un día estar en su presencia. Nuestra fe va siendo probada, porque cada vez que la prueben, nosotros vamos desarrollándonos y vamos madurando espiritualmente. Vamos quitando esa vieja envoltura y nos va revistiendo de la nueva envoltura. Por eso el apóstol Pablo decía que él se deleitaba en sus afrentas, en sus debilidades, porque entre más débil él era más fuerte, se fortalecía. Entre más pruebas pasemos, nosotros vamos a ir fortaleciendo esa fe, nos vamos a ir haciendo más fuertes, nos vamos despojando de esa vieja envoltura y nos vamos revistiendo de esa nueva. No sé hasta qué porcentaje tú, hermano, lleves esa nueva envoltura. Quizá yo puedo decir, yo como que voy aquí a nivel de la oreja, todavía me falta cubrir todo lo demás del cuerpo, no lo sé. Solamente Dios lo sabe, pero Dios seguirá trabajando hasta concluir esa obra que inició. Y tengo la plena confianza y la convicción de que así es. Entonces, como conclusión, hermano, para dar por terminada esta predicación y esta palabra de Dios, como conclusión, debemos de dejar a un lado, nuestros sueños carnales y permitamos a Dios que le muestre cada día sus sueños de Él. Dejemos que Él sea el que dirija nuestra vida, que Él tome el timón de nuestra vida y que la dirija. Dejemos que Él sea nuestro consejero, que Él decida por nosotros. Creo que vamos a tener menos molestias, menos dolores de cabeza, como podemos decir.
Vamos a caminar paso a paso en obediencia, creyendo que las promesas de Dios, a pesar de todo mal que vemos en el mundo que está sucediendo, es con un propósito. Y es un propósito porque Dios tiene un propósito en cada uno de ustedes. Porque Dios ya inició esa obra y la va a terminar. Está destinado usted, hermano, amigo que me escucha, para luchar y triunfar. Y debemos de vivir en este mundo rompiendo barreras, derribando murallas de opresión, orando por la familia, por la gente que amamos, orando por este mundo, porque es un mundo que camina sin Dios. Un mundo que, como les dije, queremos las bendiciones, pero sin aquel que da las bendiciones. Yo creo que pronto vamos a salir de esto. Y yo digo, entendimos o vamos a mejorar nuestro mundo, vamos a caminar mejor, vamos a ser un poco mejores o vamos a seguir siendo los mismos. Solamente Dios sabe. Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, pero al menos tú, hermano, que me estás escuchando, amigo, que me estás escuchando, proponte en fijar tu mirada en el Señor, en que tu vida empiece a ser edificada en la roca que es Cristo Jesús. Empecemos nosotros a ser esa sal en el mundo para poder edificar ese pueblo de Dios y poder ser diferente, que este mundo empiece a cambiar. Sabemos que los afanes de este mundo nos buscarán distraer y así sacarnos del verdadero propósito, pero debemos de seguir invirtiendo tiempo en la preciosa presencia de nuestro Dios, tiempo en estudiar su palabra, tiempo en oración. Debemos de declarar con nuestra boca y debemos de pensar esto: he sido llamado por Dios y nada me va a distraer. Llevo todo pensamiento, todo sentimiento, toda emoción cautiva a la obediencia en Cristo. Derribo todo argumento que se quiera levantar contra mí y hoy me alineo al propósito del Todopoderoso, Señor y Creador del universo. Si nosotros nos decidimos hacer esto y poner nuestra mirada y fijarla y que no nos distraigamos y estar con esa mirada puesta hasta alcanzar, correr, dice la buena carrera, dice el apóstol Pablo, lo vamos a lograr, hermano. Porque realmente vemos muchos ejemplos en la Biblia que Dios no eligió a Abel por el digno sacrificio que ofreció en adoración, sino por su fe puesta en él. Noé no fue elegido a ser el predicador de justicia para la salvación, sino fue elegido por su fe. De igual manera, Moisés no fue elegido a ser un osado libertador de su pueblo, sino por la fe simplemente lo eligió el Señor. Es la perseverancia en nuestra fe la que hace el cambio y la que hace que Dios, o la que hace más bien que nosotros seamos agradables a su mirada. Así que, ¿qué metas específicas te podrás o podamos perseguir en esta vida más enfocada? Si nosotros enfocamos nuestra mirada primeramente en el Señor, las metas que nos enfocamos las vamos a alcanzar. Como dice, busca primero el reino de Dios, su justicia, lo demás añadido será. Si nosotros ponemos, como dice C.S. Lewis, en primer lugar lo primordial, lo secundario vendrá por añadidura. Entonces, hermano, los sacrificios que otros no valoran, Dios sí los valora. Quizá nosotros queremos ser vanagloriados, ¿verdad? Reconocidos. Pero por eso decía el apóstol en la carta a los Colosenses, en el versículo, no recuerdo, 3:26, no recuerdo, hermanos, ahorita, pero parece que sí es 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Pensar realmente que no nos importe qué piensan los demás de mí, sino más bien que nos importe qué piensa Dios de mí, porque eso es lo que vale la pena.
No lo que los demás piensen de mí, sino lo que Dios piense de mí. Así que los sacrificios que no valoran los otros, Dios los valora. Así que no te desanimes, hermano, sigue adelante, porque tu bendición viene de Dios, no de ninguna persona. Y así lo reconoce el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 39, que nos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar el alma. Nosotros no debemos de retroceder en nuestro camino, sino debemos de seguir adelante. Debemos de perseverar en esta carrera. Debemos de permanecer. Debemos de ser que nuestro carácter sea como aquellos hombres que dicen que son aferrados. Aquellos que lo sacan por la puerta y se vuelven a meter por la ventana, pero que ellos insisten en seguir en el camino. Entonces, en cada proceso que atravieses en tu vida, hermano, debes detenerte a alcanzar, nunca retroceder, siempre avanzar, nunca retrocedas. Cuando las situaciones tú las sientas que son demasiado difíciles, deposita esa fe, esa mirada en Dios, y Dios te va a respaldar. Debemos de perseverar, debemos de estar ahí en el camino. No debemos de quitar la mirada en el Señor, porque si la quitamos nos va a pasar lo que a Pedro cuando caminaba en el mar y dudó. El viento y todo alrededor le distrajo, que trajo a su mente: no puede ser posible, ningún ser humano puede caminar, esto no, la gravedad o la física no es posible. De tal manera que dudó y se hundió. Nosotros no debemos de dudar ni un instante. Debemos de tener en mente que Dios siempre nos va a respaldar, que Dios está con nosotros, que Dios nos ama, que Dios nos ha prometido, que Dios es fiel, que Dios es inmutable, que no cambia de padecer, que sus promesas están para aquellos, que la mesa está puesta, la mesa de sus bendiciones. Solo falta que nosotros la queremos tomar, porque eso falta, que nosotros nos acerquemos. No es de que nos quedemos estáticos, sino debemos de caminar, debemos de correr. Si nos quedamos estáticos queriendo que vengan las bendiciones, así como en un estado de confort, pues no va a suceder, porque ese es uno de los requisitos. ¿Quiere las bendiciones? Dice Cristo Jesús: venid a mí, los que estén trabajados y cansados. ¿Quieres que te bendiga? Ven a mí. Él no va a venir a ti. Tú debes de ir a Él. Tú debes de ir a Él. Así como hace un momento el hermano Marcos tomaba como ejemplo aquel paralítico en el estanque de Bethesda, y que de vez en vez un ángel dice que descendía para moverla, agitar las aguas, y aquel que llegara primero pues era bendecido y obtenía el milagro. Y llevaba tantos años este paralítico tratando de buscar, pero pues no lo lograba. Siempre se le adelantaban, pero Jesús sabía las intenciones que había en su corazón, de tal manera que se le acercó y le dijo que, ¿por qué no te acercas? Y le tuvo que decir el paralítico: pues Señor, en lo que yo camino ya otro alcanzó la bendición. ¿Quieres la bendición?, le dice el Señor. Sí, sí quiero, pero dudaba, ¿no? Pero no es posible, nada más es de esa forma que la puedo alcanzar, sabiendo de que él, el autor y consumador de la fe, el autor de los milagros, estaba frente a él. ¿Y qué le dijo? Pues, obténla, yo te la doy. Toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Así nos invita el Señor el día de hoy. Nos invita el Señor a que construyamos nuestra vida en la roca poderosa que es Cristo Jesús, y permanecer siempre en esa carrera, puesta nuestra mirada en Cristo Jesús, hermanos. Y así debemos de caminar siempre, jamás nos debemos de olvidar. Vamos a seguir teniendo circunstancias en este mundo, sí les vamos a tener, pero no debemos de quitar nuestra mirada en Dios. Nuestros ojos siempre puestos en Cristo Jesús y en nadie más.
Así que, hermanos, hoy vamos a dar por concluido esta predicación. Les invito a cerrar sus ojos y vamos a terminar con una oración. Señor bendito Padre misericordioso, Señor Dios de amor, de bondad, de clemencia. Hoy mi Señor y mi Dios, Padre mío, hecho está, Señor, he entregado tu palabra conforme a tu voluntad. Hoy ruego, mi Señor y mi Dios, Padre mío, que nos aumentes la fe, porque debemos reconocer que somos faltos de ella, que hemos fallado muchas veces, que hemos dudado. Cuando tú mismo le has dicho que los que están en tus manos nadie los podrá arrebatar. Y que quién nos separará de tu amor, ni lo alto, ni lo bajo, ni los principados, ni las tinieblas de este mundo, ni en este mundo, ni en nada. Nada podrá separarnos de ti, Señor. Tu amor lo tenemos seguro porque tú eres un Dios fiel. La pregunta es si nosotros hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, nuestro amor en ti. Hoy me viene a la mente aquella batalla en Estados Unidos, en aquel golpe de estado donde George Washington decía que estaba en batalla con los del norte, los del sur contra los del norte, y aquel te buscaba, George Washington te buscaba a ti, y aquel general que estaba enfrente del ejército le decía a usted que está cerca de Dios, pídale a Dios que esté de nuestra parte para poder ganar aquella batalla. La respuesta que tú diste a través de tu Santo Espíritu para que George Washington se la diera a aquel general fue: Dios siempre está de nuestra parte. Mejor pregúntate tú si estás de parte de Dios. Y eso es precisamente lo que hoy nos debemos de preguntar. Dios está de nuestra parte, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, pero nosotros debemos de preguntarnos si nosotros lo queremos, si nosotros estamos de esa parte del Señor. Debemos de poner y depositar nuestra vida siempre, y hoy la depositamos. Reconocer que somos faltos de fe. Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. Hoy, Señor, te ruego que aumentes nuestra fe, que sigas trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pongo en tus manos a los hermanos que hoy se conectaron, a los amigos que nos acompañaron, y quizás, Señor Padre mío, a aquellos que lo van a hacer a destiempo, que se van a conectar después. Tú conoces las circunstancias que hay y que a veces tú las conoces, no te puedo decir otra cosa, Señor. Hoy ruego tu bendición. Quédate con nosotros, Señor. Camina con nosotros y ayúdanos a correr esa buena carrera, a pelear esa buena batalla. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues bien, hermanos, nos enlazamos con mi hermano Marcos. Mis hermanos, bienvenidos de nuevo. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Agustín. Gracias a Dios por su palabra a través de nuestro hermano. Esperando que esta haya sido de bendición a sus vidas. Un tema sumamente importante. La fe, la mirada puesta en Dios, en Jesús, el único consumador, el consumador de nuestra fe. Un tema clave en la vida del cristiano, la fe. Debemos entender todos nosotros que si pasamos por pruebas, que si pasamos por situaciones, es precisamente para que esta fe sea acrecentada. Si nuestra oración es aumentanos nuestra fe, que no nos extrañe que tengamos problemas, que pasemos por situaciones difíciles. Es parte del crecimiento, es parte del correr, la carrera, como decía mi hermano Agustín, es parte de la carrera que todos tenemos que recorrer. No caigamos en desánimo.
porque como está escrito en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Simplemente sin fe, Dios no puede actuar en nuestras vidas. Necesita existir esa codependencia de nosotros hacia Dios. Simplemente sin fe no somos más que hombres naturales que dependemos de las circunstancias y dependemos de lo que nos rodea para salir adelante. Y no es esto el propósito al cual Dios nos ha llamado. Vamos a continuar con nuestro culto. Vamos a dar paso a los anuncios. Y son los siguientes, mis hermanos. Los seguimos invitando todos los domingos a las 12 en punto del día para que se conecten a estos cultos de manera virtual. Y a las 11:30 tendremos nuestro devocional para los niños. 11:30 de la mañana, media hora después, nuestro culto dominical. Los invitamos a todos. Como ya había mencionado antes nuestro hermano Agustín, los días miércoles daremos un pequeño giro. Se retomará el estudio a la carta de los Romanos, carta que es punta de lanza para la vida del cristiano, carta que contiene mucho conocimiento acerca de Dios, acerca del propósito que tiene para nuestras vidas, acerca de la carrera que tenemos que recorrer. Los invitamos a que estén atentos comenzando a partir de este próximo miércoles a estos estos estudios dedicados a la epístola a los romanos. Y también comentándoles que los miércoles a las 7 de la noche, al igual que que el estudio a la carta de los romanos, algunos miércoles se dará espacio para un espacio para oración y peticiones. Próximamente les estaremos anunciando cuál será la mecánica para que los hermanos nos puedan hacer llegar sus peticiones de oración y juntos oremos por ellas. Próximamente les estaremos anunciando cuál será la mecánica. Iremos intercalando algunos miércoles de estudio y otros miércoles de oración. También invitando a las hermanas a que participen y a que estén atentas a su devocional diario. Ha sido de gran bendición. Gracias a las hermanas, comenzando por la directiva, por su dedicación, por su empeño. Y sabemos que han sido de gran bendición para sus vidas. Y en este mismo sentir, también queremos anunciar que próximamente estaremos llevando a cabo también los devocionales para varones los días viernes a las 7 p.m., 7 de la tarde. Estaremos dando más detalles próximamente. No queremos quedarnos atrás, queremos también recibir estas bendiciones, así como las mujeres están recibiendo por su parte, también los varones no queremos quedarnos atrás y ser bendecidos de la misma forma. Les estaremos comunicando cuando comenzaremos con esta actividad, si es a partir de este próximo viernes o dentro de 7 días. También les invitamos, mis hermanos, o más que invitación, es una exigencia por seguir orando por la situación a nivel mundial que estamos pasando. Por diversos medios se ven publicaciones en que
cada 100 años se dan este tipo de eventos de pandemia. Pero bueno, esto no es consuelo, no es algo que nos sentemos a esperar y bueno, cada 100 años sucede, pues es cosa normal, vamos a ver qué pasa. No, la verdad es que la mentalidad, los tiempos que nos tocan vivir son muy diferentes a los que había hace 100 años. Las pandemias hace 100 años sí llegaron a ser, 100 años o más años atrás llegaron a ser bastante graves, bastante críticas. Millones de personas perdieron la vida o miles o cientos de personas perdieron la vida, pero vivimos tiempos muy diferentes en los que los medios de comunicación son instantáneos, en que los medios de traslado son tan rápidos que en unas horas uno ya está en otro continente. Y eso ha permitido que esta pandemia ahora sí pueda ser clasificada como mundial. No hay país que no se salve de esto. Anteriores pandemias en el pasado se habían restringido a un continente, un país, varios países, pero en este momento, gracias a que el Señor ha permitido que la ciencia crezca, pues esto se ha expandido a todas partes y nos ha cambiado la vida a muchos de nosotros, si no es que a la mayoría. Sigamos orando para que Dios nos ponga en nuestro lugar en todo esto, orando por misericordia para aquellos que, que están enfermos, por su pronta recuperación y que se haga la voluntad de Dios en ellos. Si Él quiere sanarlos, que así sea. Y orando para que Dios conoce nuestras necesidades, si es que tenemos que salir, si es que tenemos que exponernos, que Dios nos ayude a pasar por este valle de sombras. Y si Dios permite que enfermemos, Él conoce nuestro corazón, nuestras intenciones y no nos desamparará. Si hemos de ser probados por este medio, que así sea, pero orando siempre a Dios por misericordia para nuestras familias, para quienes nos rodean. No dejemos de orar por este asunto que ciertamente nos preocupa y nos aqueja en todos los niveles por la pandemia mundial que estamos viviendo, mis hermanos. Y vamos a dar término a nuestro culto de este domingo, del día de hoy. Les invito a que inclinen su rostro y posteriormente daré lugar a nuestro hermano Agustín para que nos lleve con la bendición apostólica y el cierre del culto. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos. Bendito Padre, Señor, gracias por tu palabra expuesta, Señor, por tu verdad. Este alimento espiritual que domingo a domingo recibimos, Señor, que no sea solamente recibido el día de hoy, Señor. No dejes que nuestro ánimo decaiga, que busquemos de ti en todo tiempo, en todo momento, con nuestra familia, en los devocionales familiares, en los devocionales a título personal, Señor, orando sin cesar, como cita el apóstol Pablo, Señor. Porque ¿a quién más podemos ir sino a ti que tienes palabra de vida, Señor? ¿A dónde más podremos acudir en nuestras necesidades, en nuestras súplicas, en nuestras peticiones, en nuestros ruegos? ¿A dónde más podemos ir sino a ti? Aumenta nuestra fe, todo lo que sea necesario, Señor. No dejes que nos soltemos de tu mano. Sigue bendiciendo este domingo, Señor. Gracias por nuestras alacenas y que podamos ayudar a otros por medio de las bendiciones que has puesto sobre nosotros, Señor. Quédate con nosotros en todos los hogares y permítenos terminar este bello día, este domingo de meditación y escucha de tu palabra. No nos dejes ser solo oidores, sino también hacedores de la misma. Señor, ponemos en tus manos a todas las naciones, Señor,
a todos los pueblos en este problema, en esta pandemia mundial. Solo tú conoces lo que viene, solo tú conoces el futuro, Señor. Pero lo que nos queda bien claro es que a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien, a pesar de toda la oposición que a nuestros ojos aparezca, Señor. Ayúdanos en todo momento y ten misericordia de todos nosotros, Señor. Gracias una vez más por este domingo, por esta mañana, por este día. Y te rogamos todo esto, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues gracias, mis hermanos. Le damos paso a mi hermano Agustín. Que pasen buena tarde. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes, hermanos, nada más para informarles que Varones ya inició este viernes con su devocional. Quizá por la falta de tiempo de los varones, vamos a dar inicio nada más los días viernes a las 7 de la noche con el devocional. Va a ser por medio de audio y esto va a estar enviado a través del WhatsApp del grupo de varones. Así que les invitamos, hermanos, si tú no estás incluido en el grupo, comunícate con nuestro hermano Francisco Fuentes, que es el presidente del área, para que te vaya incluyendo. También ahí para que te manden los audios de los devocionales que viernes a las 7 de la noche ya dieron inicio este viernes. Este sería el segundo viernes. Sí, hermano, entonces vamos a estar al pendiente. Y antes de dar la bendición apostólica, hermanos, debemos de tener en consideración que esto nada más nos puede sacar el Señor. No va a ser el gobierno, no va a ser la vacuna, de todo eso que estamos pasando, porque el Señor nos lo dice bien claro, que si este pueblo se humillare y nos arrepintamos de nuestros malos caminos, y este pueblo que me orare, al cual me orare, se arrepintiera de sus malos caminos, dice, y voltearan su rostro y se humillaren, yo les escucharía, dice, y sanaría su tierra. Así que, hermanos, vamos a humillarnos y que el Señor se apiade y tenga misericordia de este mundo. Así vamos a dar por despedida este culto a través de la bendición apostólica que dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Santo Espíritu esté en cada uno de vosotros. Así que, hermanos, estamos despedidos. Sigan disfrutando este domingo en compañía del Señor. Dios los bendiga.